Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la podcast Tiempo de Bienestar, como siempre, de los estudios de Cielos de un Elefante. Y nuestro cuarto capítulo de nuestra quinta temporada ya. Imagínense cuántos llevamos. Hoy día tenemos una amiga reciente. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta sexual, Nicole Dabadí Grammer. Sí, Lo dije bien, ¿cierto? perfectamente. Bienvenida, gracias por venir, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por la De que te invitación. sacaremos el jugo en hartas preguntas. Vamos nomás. Primero, saber un poco esto de psicoterapeuta sexual, porque para la gente yo creo que se pueden imaginar muchas cosas. Ujú. ¿Qué es una psicoterapeuta sexual, Nicole? Una psicoterapeuta sexual se caracteriza en particular porque hiciste, bueno, la carrera base de psicología. Ujú. Yo tengo un magíster en psicoterapia, que es como la parte de psicoterapeuta, y después formación específica en sexualidad humana y terapia sexual. Y hay una salvedad legal en Chile que no nos permite como nombrarnos legalmente como sexólogos, pero es un poco lo mismo, digamos. Ya, es decir, en el mundo se les conoce con ese nombre. Coloquialmente yo creo que sí, sí. Sexólogo es como lo que a uno le suena como el terapeuta sexual. ¿Y cómo llegaste a ese? ¿Cuál fue tu recorrido para que un poco la gente te conozca también, Nico? Sí, mira, yo partí en la psicología clínica Ujú. y en algún momento decidí hacer alguna especialización y quería irme por la psicoterapia. Hay una diferencia entre los psicólogos como sin especialización y los psicoterapeutas que en el fondo tienen una preparación un poco más profunda en todo lo que es las herramientas de psicoterapia. Perfecto. Y bueno, empecé a dedicarme a eso, abrí mi consulta, qué sé yo, y en algún momento un amigo del magíster de psicoterapia me dijo, oye, van a hacer esta formación, y a mí siempre me interesó el tema. Entonces nos metimos juntos a la formación y sacamos la especialización en terapia sexual. Sí. Una pregunta desde el desconocimiento. Ujú. ¿Solamente un psicólogo puede ser psicoterapeuta sexual? ¿O puede serlo un médico, otro profesional? Un psicólogo puede ser psicoterapeuta sexual. Terapeuta sexual puede ser médico, puede ser otra profesión. Hay una salvedad como en el psico Ujú. que hace la diferencia. Por ejemplo, cuando uno habla de terapeuta, puede ser un terapeuta holístico, puede ser un terapeuta de muchas áreas. Ok. Cuando hablas de un psicoterapeuta, tú estás hablando de un psicólogo formado en psicoterapia. Perfecto, Mm. perfecto. Creo que era importante para tener todo Sí, ese hay una, concepto. hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Tenemos varias preguntas. Vamos a partir Uf, ahí para que vamos guiando y si algo no sé, te lo voy a pedir para que lo aclaremos para la gente. dale. Primero, ¿cómo podemos definir o qué es la sexualidad, Nico? ¿Ya? ¿Y qué factores la constituyen? Porque parece que es un concepto que está como bien manoseado, bien mal interpretado, entonces para que la gente lo podamos definir bien, con los criterios que corresponde y si tiene constituyentes. Mm. Sí, la sexualidad en general es entendida coloquialmente como lo más reproductivo, lo sexual, como la relación sexual propiamente tal. Como lo biológico. Exacto, como el aspecto más biológico. Ujú. Sin embargo, la sexualidad se define como una dimensión humana muy integral y compuesta por muchísimos factores distintos, entre ellos biológicos, psicológicos, afectivos, culturales, contextuales, un Mm. montón de cosas. Depende de la definición que encuentres, digamos. Pero en general eh, se dice que constituye como una parte esencial del ser humano y que también está a lo largo de toda la vida. No es que la sexualidad esté solamente en el periodo de vida en el que uno empieza a tener relaciones sexuales o por el estilo, sino que abarca desde la gestación hasta la muerte. Que eso, Ujú, yo creo que eso es muy importante porque se tiende como, por lo menos desde el sentido común, ¿ah? ujú, Traté de estudiar también vinculada a lo que tú venías y vi ese factor así, entender la sexualidad como multifactorial, mm, ¿ya? No ligada solamente como a esta cosa biológica, ujú. y cómo hay un sesgo en términos de las primeras edades y las etapas ya de la persona mayor, como que fueran asexuados, así, como que no existiera eso. Exactamente, Mm. sí, hay una concepción como de que incluso en los niños como que no existiera Sí. y en los adultos mayores también como que en algún momento se dio por terminado eso y no va para nada por ese lado. Mm. Dependiendo de la etapa del ciclo y tal, los focos de la sexualidad son distintos, pero no son inexistentes.
¿Mm? Eso significa que desde tu abordaje psicoterapéutico, tú eres transversal a cada una de esas etapas de este ciclo vital, ¿cierto? Sí, en cuanto a formación, sí, pero yo en particular atiendo solamente adultos Perfecto. de 18 para arriba, pero claro, independiente de aquello, uno debe abordar ciertos aspectos de la sexualidad que ocurrieron antes en la psicoterapia de un adulto, por ejemplo. Hitos importantes, experiencias primeras, por ejemplo, ese tipo de cosas son cosas que uno también indaga. Perfecto. Ujú. ¿Y ha habido un cambio en la sexualidad con las orientaciones de género? ¿Cómo ha pasado eso? Porque era un mundo que estaba como oculto, ¿ya? Muy mal oculto, digamos, ¿ya? Y por suerte ha estado como visibilizándose, surgieron todas estas agrupaciones y la gente está como mucho más abierta a ese proceso, ¿ya? La sexualidad es diferente, depende de tu orientación de género o es igual para todos, Nico. Sabes que yo respondería eso como que es diferente para todos Ujú. y a la vez igual para todos, porque no hay características específicas que cambien por ser homosexual, por Ujú, ejemplo, claro. por ser trans, como porque sí, digamos, están asociadas a otras cosas. Pero también es importante pensar que la sexualidad con distintas orientaciones tiene larga data, Sí, ¿cierto? sí. Se está empezando a hablar ahora en esta era, digamos, pero tenemos historias griegos, romanos, etcétera, en donde incluso o incluso había maestros, grandes formadores de niños a los que le llevaban los niños las grandes familias de mucho dinero para que los formaran y eso implicaba, entre otras cosas, también tener interacciones sexuales con ellos. Entonces, no estamos hablando de una situación que sea como de ahora. De ahora sí, 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 tienes toda la razón desde ese punto de vista, sí, pero como que se está viendo Mm, recién ahí. ¿No? mm. ¿Y crees que todavía sigue siendo un tema tabú desde tu experiencia clínica? Así como que llegan con miedo, sabe lo que pasa. ¿Ya? Sí, completamente sí. Menos que antes, pero hoy mismo vi un paciente con muchos tabús. En general, aparecen muchas ideas ocultas en psicoterapia que de pronto para afuera, ante los otros, nos mostramos muy liberales y que no tenemos ni un Sí. tema y qué sé yo, pero cuando uno entra a picar, como digo yo, encuentras a veces creencias limitantes, mitos, prejuicios y un montón de otras cosas que tienen un impacto importante en la sexualidad. Sí, porque tú hablabas inclusive de esos factores culturales. Mm, Desde esa visión, ¿cómo ves la sexualidad chilena, Nico? mm. Porque es un país evidentemente machista, con algunas visiones. Yo me acuerdo mi abuela lo que me decía a mí, así como, ya, mira, sabes que tu abuelo puede tener otras mujeres afuera, pero... La catedral y las capillas. exacto, ese era como el concepto. Hay una sola catedral. Claro, y como que validaba para los Mm, nietos que sí, ese es el modelo a seguir, ¿ya? exacto. Y una intencionalidad de iniciación sexual también, Claro, que ¿cierto? a tal edad ya es momento, Ujú. pero principalmente con el varón, no con la niña que tenía que mantenerse, entonces esa, Todo lo esa, contrario. esa dualidad, entonces por eso te pregunto esta sexualidad chilena desde tu sensación, desde cómo tú lo vas viendo. Yo creo que los chilenos en el último tiempo han hecho un esfuerzo gigante por abrirse a nuevos pensamientos, abrirse a cuestionar los mitos, cuestionar los tabús. Y no es fácil en una sociedad machista con una tradición inminentemente católica también en Sí, su sí, máximo. por supuesto. Entonces, yo creo, sin embargo, que han aparecido muchos recursos y mucha información también que permite normalizar situaciones, más acceso a hacer consultas también. Mm, Entonces, creo que había un cambio significativo también en la sexualidad de los chilenos en particular. sí. Mira qué bueno, porque tú lo ves, pues tú lo vas Mm. palpando en el día a día. ¿M? ¿Cómo podemos definir la salud sexual? ¿Ya? Porque estamos en un podcast que se llama Tiempo de Bienestar y para nosotros, como tú lo decías, es un factor muy importante que a veces está como mirado así, como tengámoslo ahí atrasito con llave para que no se abra. Mm. Pero hay un concepto que es salud sexual. ¿Cómo la podemos definir?
Yo me iría por el mismo lado de la definición de sexualidad en Ujú. general, porque también es multifactorial. Sí, La salud sexual implica aspectos biológicos, aspectos emocionales, aspectos psicológicos, aspectos del vínculo, de la identidad, de la atracción, que no es lo mismo de la identidad, sí, ¿cierto? Y también contextuales. Entonces, cuando uno habla de salud sexual, hablamos de que puede haber malestar en distintos aspectos de la sexualidad. Entonces, en general, a mí me gusta hablar de salud sexual como el que no haya malestar en ninguna de esas áreas en la sexualidad. Y dependiendo dónde esté el malestar, si es en lo biológico, en lo psicológico, etcétera, entramos a actuar distintos personajes en el tratamiento, digamos, de esas cosas. Pero es muy importante considerar todos los aspectos que intervienen, incluso en lo cultural. Hay sí, lugares también en donde uno pudiese pensar que la salud sexual culturalmente no es tan sana, digamos, sí, ¿cierto? sí, no te entiendo. Sí, porque estuve viendo y la OMS ya acuña el concepto, entonces Sí. encontré muy relevante planteártelo y preguntártelo desde esa línea, Ujú, ¿ya? ujú, Ese marco. Entonces ya tenemos claro. ¿Y mm. cómo eso golpea en el bienestar? También es una palabra grande, bienestar, también es así como bien multifactorial. Sí, y es relativo Mm, también, es evaluable, pero yo diría que un poco desde lo básico, como desde el no sentir un malestar, una disonancia con alguna parte de estos factores, ¿sí? Como em, el bienestar, en el fondo, nos habla de estar satisfecho o satisfecha con tu sexualidad en todos los ámbitos que eso conlleva. sí. Mm, Sí, ahí lo estamos como linkeando, así. evidentemente. Mm. Y lo valoramos, porque pareciera que, claro, buscamos el bienestar emocional, tú como psicóloga también lo sabes, el bienestar económico, ya, el bienestar familiar y como que la parte sexual, mm, estamos Sí. como con esa patita media coja, siento yo, como que no se abre, no se pregunta, como que lo dejamos para el último y... De hecho, los que hablamos del tema somos muy inadecuados en muchos espacios. Pero sí, no se toma igual mm, en cuenta como otros tipos de salud o de bienestar. sí, Sin embargo, creo que se está volviendo cada vez más importante para las personas el entender y no normalizar malestares en ese ámbito también. Así como la salud mental en general claro, ha estado como tomando más protagonismo en el último tiempo. Eh, Uno de los aspectos de la salud mental, la sexualidad, también se ha mostrado un poco más abierto, un poco más cuestionado, queremos entenderlo, queremos ver cómo funciona y no queremos sentirnos insatisfechos en ese plano. Recordemos que hace años atrás, si por ejemplo solo a modo de ejemplo, si una mujer estaba insatisfecha sexualmente era como su problema, era sí, como claro. Mm, y el concepto de frigidez y todas esas cosas muy comunes. Y ahora muchas mujeres que llegan a mi consulta dicen, no es normal sentir esto, no quiero sentirme así, y lo están cuestionando. mm. Y en ese plano creo que lo estamos tomando cada vez más en cuenta. Y desde tu casuística, desde tu clínica, qué es lo que más se consulta? Si es que se puede hablar, digamos así, públicamente, pero ¿cuál es la consulta mayor? Mayoritariamente mujeres, hombres, y dentro de eso, ¿qué es lo que más aparece? ¿Cuáles son como estos espacios en blanco que se están poniendo arriba de la mesa? Yo diría que en mi experiencia, por lo menos, la consulta es mayor en hombres incluso que en mujeres. No por tanto, sí. Ujú. Y en algunos casos también las parejas están consultando en conjunto por Ya, ya. cosas sexuales, que lo encuentro una maravilla porque Sí. finalmente todo lo sexual cuando tienes un vínculo con alguien pasa a ser diádico, una dinámica Por supuesto. finalmente. Em, y lo que más yo he visto, y no sé si es por mi profesión o Mm, porque es lo que más se da, pero es todo el impacto que tiene la ansiedad, los prejuicios, los mitos, las expectativas en el desempeño sexual. sexual.
Eso es como lo que más ha aparecido con mis pacientes y en particular, te decía que no sé si es por mi profesión, porque yo me imagino que las cosas quizá un poco más biológicas y que irán La parte más a médica, una parte más claro, médica, ¿cierto? claro. Entonces no sé si es que no tengo acceso por eso, pero muchas personas parten, por ejemplo, consultando médicos y el médico identifica que el tema va más por lo psicológico, la ansiedad y todo, y luego llegan igual Mm. al psicólogo finalmente. Pero mira qué interesante eso de las parejas, porque tengo que hacer una pregunta que es como lo clásico, porque dicen ya, ok, la salud sexual va ligada, perdón, va ligada al sexo, evidentemente, a la actividad sexual, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿la salud sexual significa una periodicidad en actividades sexuales o no? ¿Ya? Hay como una tabla rasa que te dice, sí, mira, sabes que 3 a la semana, 4 a la semana, no, 5 a la semana, no, dos, ¿ya? Porque también ese es como un mito que hay de todo, que te lo voy a preguntar después de las redes sociales, pero ¿cómo manejamos esa cantidad de información que a veces te desborda? Bueno, hay dos aspectos de la pregunta. Yo creo que en términos estadísticos uno pudiese llegar a un promedio Mm, simple, pero no hay una frecuencia que esté comprobado que es mejor que otra en mm, particular. Y eso más que nada va asociado a que nuevamente es subjetivo el bienestar en ese plano, ¿no? Es subjetivo y bueno, cuando hablamos de parejas es un poco complejo de repente compatibilizar ambas, requerimientos, claro, sí, por ambas supuesto. necesidades y pensamientos y qué sé yo. Em, pero, Mm, pero yo creo que en general no hay un número y cada vez a la gente le importa también un poco menos el número. sí, sí, eso lo encuentro importante. Mm. ¿Mm? Y en términos de este sexo con amor y sexo sin amor, que también es una pregunta que se hace bastante, ¿cuál Ujú. es tu opinión ahí desde tu visión? ¿Ya? Porque claro, hay gente que me dice, no, sabes que yo no quiero pareja, ya estoy bien así y satisfago mis necesidades, mi salud sexual, ya con estas relaciones que son más bien esporádicas y yo me siento bien y las personas se sienten bien y lo declaro abiertamente. Y te dicen, no, en realidad no, yo considero que tu vida no corresponde, tiene que ser esto con pareja, porque si no, no tiene ninguna valía. ¿Cómo podemos ahí poner estas dos visiones distintas? La verdad es que no hay una Mm, mejor que la otra. Yo creo que eso pasa mucho por los conceptos de sexualidad que tenga cada persona y lo que espere también de la vida sexual. Yo creo que en ese plano es importante, más que el con quién tenemos las relaciones, ya sean en vínculos o sean en relaciones más esporádicas, claro. el tema está en tener la claridad de lo que uno quiere, lo que uno espera y lo que puede ofrecer también. Y en eso podemos entrar en el manoseado concepto también de Sí, responsabilidad afectiva, sí, por ¿cierto? Que en el supuesto. fondo, Mm, si tú estás claro que quieres solamente relaciones, mm, no sé, casuales, claro. o que quieres solamente relaciones en un vínculo, la importancia está en conocerte, aceptarlo y también poder manifestarlo a la otra persona para no generar expectativas que no vayan a ser reales. Ujú, sí. Siempre y cuando lo tengas claro, muchas veces uno tampoco lo sabe a priori. Si estamos pensando que la persona ya está claramente definida, Claro, sí, sí tienes razón, no mm, siempre hay, a lo mejor puede estar una búsqueda, en esa búsqueda tal vez encuentra, ¿ya? exacto. Y se siente cómodo bajo esa dinámica. Y en ese aspecto lo más importante está en escucharse y el autoconocimiento, más que lo que debería sentir, es qué siento, para poder después expresarlo con claridad, porque si me manejo en lo que debería sentir y no está tan acorde con lo que siento, termináis diciendo cosas que a lo mejor no son las que estáis sintiendo realmente. Concuerdo mucho contigo ahí. A veces es lo que yo creo que en realidad y hay como una disociación entre mente y cuerpo bastante grande en Mm, esta sociedad, ¿ya? Que racionalizo todo y nunca veo qué me está pasando conmigo mismo. mm. Mira, muy buen punto ahí. Vamos con la tercera pregunta. ¿Eh? ¿Qué factores promueven una buena salud sexual? ¿Ya? ¿Cómo podríamos identificar algunos elementos que son como positivos para este hecho, Nico? Nuevamente tenemos que irnos a los factores Claro. de la definición. Hay factores en lo biológico, en lo psicológico, en lo relacional, etcétera. Por ejemplo, en lo biológico, la prevención,
las infecciones de transmisión sexual, Ujú. embarazos no deseados, todas esas cosas son problemáticas sexuales en lo más biológico, Claro. digamos. Tenemos también en lo psicológico, que tiene que ver con, por ejemplo, el autoconocimiento, ¿cierto? La aceptación del cuerpo, de lo que uno quiere, de las ideas que tenemos en torno a la sexualidad. En lo vincular también, cómo nos comunicamos con la otra persona involucrada o las otras personas involucradas, cómo transmitimos lo que queremos, cómo la importancia, por ejemplo, del consentimiento, ¿cierto? Sí. Todos esos factores constituyen finalmente la salud sexual, lo saludable, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay momentos en los que uno puede abordar temas más biológicos, como, oye, tienes tu, no sé, tu PAP al día, tus revisiones médicas, qué sé yo, usas bien el preservativo. En Chile un 23-25% de la gente usa constantemente preservativo, el resto no. Entonces, hay distintos factores para lo que sea que quieres promover la salud, digamos. Mm. Y desde el punto de vista más bien psicológico, Nico, ¿cómo lo ves tú? Porque tú hablas de un concepto que es importante, que son así como las expectativas, porque tú quieres así como tener tu gran performance, porque de ahí vamos a hablar un poco de las redes sociales y cómo Ujú. promueven así esta especie de un animal sexual, ya sea masculino o femenino. Trato de poner los conceptos que uno escucha así con lo cotidiano, ¿eh? Entonces, ¿cómo va afectando? Porque también uno tiene muchas expectativas, espera, hablabas del cuerpo, hay un culto gigante al cuerpo que la gente también como que no se acepta, entonces el tener que desnudarme delante de otra persona, Mm, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿Hablo, no hablo? ¿Converso, no converso? mm. ¿Cómo ves tú esa línea desde cómo abordarlo o cómo la gente lo está tomando, si es que lo considera? Te podría decir más que nada cómo lo abordo yo o las personas que yo conozco que trabajan en el área, que es mucho más orientado a el autoconocimiento y la autoaceptación también. Perfecto. Porque cosas en lo psicológico que afectan muchísimo a la sexualidad tienen que ver con las expectativas, con Ujú. los mitos, con los tabús, con los prejuicios, Sí. y de pronto el cómo yo debería rendir y no cómo rindo, ni cómo siento, ni cómo vivo la experiencia de la sexualidad. Muchas veces el tema en sesión es, pucha, estaba pendiente todo el rato de que, no sé, no me fuera tan rápido porque la otra persona, que no sé qué, más que la conexión con el momento, con el disfrute, con el placer. Entonces, termina siendo una exigencia con un montón de ítems para hacer check, Sí. que se transforma en algo estresante y angustiante para muchas personas. Y muchas veces eso tiene que ver con las creencias que manejamos acerca de la sexualidad, no necesariamente lo que el otro espera, incluso lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, o Mm. lo que aprendimos que tenía que ser, lo que escuchamos que tenía que ser. Y yo diría que eso es como lo que más aparece en ese espacio. Y tenemos una buena educación sexual. ¿Cuál es tu visión ahí? Porque claro, los niños empiezan cada vez más precozmente su actividad sexual, que no es ni malo ni bueno, parten nomás, ¿ya? Pero muchas veces la formación no viene ni de los padres, ni de una instancia educativa, ni de un profesional, sino que viene de un amigo que le dijo, Mm. una red social. ¿Crees que estamos ahí un poco al debe en ese ítem, Nico? Sí, yo creo que estamos muy al debe en Mm. ese ítem, y no solo porque no hay información oportuna, ni accesible para todos, digamos, sino que también por la negación de que la sexualidad existe a lo largo de toda la vida. Entonces, de pronto escuchamos debates en colegios o cosas así, ¿no? Como desde qué edad les podemos enseñar educación sexual a los niños. Y yo me pregunto, bueno, ¿desde qué edad les enseñamos cómo se llaman las partes del cuerpo, cuáles son las partes privadas, cómo nos relacionamos con las otras personas, qué tanto pues, me puedo acercar a la compañerita o no me puedo acercar? Todas esas cosas son parte de la educación sexual. Entonces, yo creo que el problema está en cómo la entendemos.
si la entendiéramos de una forma un poco más integral y más transversal, quizá no estaría tan estigmatizado. Exacto, exacto. ¿Y ahí de qué manera los padres, bueno, tú trabajas con familia y trabajas con padres, esas malas experiencias, esto que hemos hablado de las expectativas de los padres, repercuten en una mala formación con su hijo? Porque es habitual que las mamás de repente dicen, es que no sé cómo conversar con mi hija, no sé cómo conversar con mi hijo, y si es hijo, mejor que hable el papá, si hija, hablo yo. eh, Todavía uno encuentra ese tipo de situaciones donde los padres se complican mucho de cómo decirle a sus hijos, mira, esto funciona de esta manera, tú vas a pasar esto, o espera la adolescencia cuando ya el cabro tiene todas sus condiciones secundarias, Mm. pero no sé, pues el niño ya tiene erecciones en la mañana, la niñita también le están creciendo sus senos, ya eso ya está, digamos, arriba del proceso, Mm. y no lo ven antes. Sí, es que es un tema que aún cuesta harto hablar por diversos factores, pero por ejemplo, una de las cosas que yo he podido ver es el uso del lenguaje al respecto, ¿sí? Como que eh, está como vulgarizado el usar los nombres correctos de las Sí, partes, por ejemplo, o de los actos. Y muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo le digo a mi hijo o a mi hija con las palabras que corresponde, con la mayor claridad posible, para que no haya dudas ni interpretaciones, em, ni se como satanicen los nombres correctos de las partes del cuerpo? Entonces, em, yo creo que ahí un tema quizá clave es ser lo más claro posible y estar lo más dispuesto posible a responder preguntas desde la claridad. ujú, Em, no hay demasiado, mm, no hay demasiado como problema en hablar de palabras específicas, de pene, vagina, etcétera, con los niños, no, para nada. porque ellos al irlo entendiendo así desde el inicio también van apropiándose más de su Mm, cuerpo, ¿cierto? Como entendiéndolo como propio y pudiendo así también cuidarlo más y, bueno, todo lo asociado a eso. Perfecto, sí. Sí que eso es lo que todavía a mí me llama mucho la atención que bueno, trabajo con familia, entonces de repente dicen, bueno, ¿y cómo hago esto? Hágalo usted, ¿ya? O no sé, adolescentes que te comentan a ti que se están masturbando porque les da miedo decirle a la mamá o al papá que se están masturbando como si fuera un acto así terrorífico, ¿ya? Y Mm. claro, Pero es que a nosotros nos criaron como que fuera un sí, acto terrorífico. claro, amarrémosle las manos, tiremos la Exacto. abuelada, todas esas cosas así como antiguas. Mm. Entonces, por eso te lo quería preguntar. ¿Y cómo evoluciona la salud sexual en el ciclo de la vida? Mm. Podemos hablar un poquito de eso para que la gente también conozca, porque como te decía antes, pensaban que la persona mayor así como, no, esto ya hasta aquí llegamos, Mm. ya cierre la puerta por fuera, el niño también. ¿Cómo podemos encontrar así esos grandes hitos en estos procesos, Nico? Mm. Yo te diría que el foco va cambiando a nivel de la vida más que si existe o no existe sexualidad, ¿cierto? Exacto. Que eso ya lo damos por hecho. Por ejemplo, en la infancia, cosas que son muy relevantes es reconocer el cuerpo, reconocer los límites con otros cuerpos, la cercanía, cómo comparto con mis compañeros, cómo se llaman las partes, cuáles son las partes que son privadas y que nadie me puede tocar, por ejemplo, Claro. identificar las diferencias, por ejemplo, normalizar las Sí. diferencias. Aparece muchas veces la curiosidad, sobre todo los niños que tienen hermanitos o que ven al papá o a la mamá, y la curiosidad de, ¿son distintas nuestras partes? Sí. Como que cuéntame un poco de qué se trata eso. Es más bien informativo, diría yo, y afectivo, Mm, como de aprender a querer tu cuerpo, aceptarlo, cuidarlo. Todo eso es como más en la etapa infantil. Luego tenemos la adolescencia, que se caracteriza por una explosión hormonal, sí, ¿cierto? y un cambio físico Y un cambio importante. físico importante. Entonces también es importante poder normalizar esos cambios, que no haya juicios o que no haya malestar acerca de esos cambios. Empiezan a ver cómo estás interés por las personas del sexo opuesto o del mismo sexo en lo afectivo, digamos, y también como ahí cobra mucha importancia el enseñar cómo relacionarse sanamente con otras personas, qué es lo que
es saludable en cuanto a la interacción con una pareja o con un vínculo, y estar muy dispuesto a no juzgar y a poder responder preguntas también, a no querer tapar el sol con un dedo un poco, ¿cierto? Como de que si no me lo cuentan no está pasando, eso es relativo, Sí. ¿no? Se ocupa mucho como estrategia, si no, no quiero verlo, no quiero verlo, así no existe. Exacto. Sí. Y bueno, después adultez joven está muy caracterizada por que empiezan a haber vínculos un poco más estables, ¿cierto? La forma de relacionarme con el otro, cómo compatibilizo eso con otras actividades adultas, como lo es la educación, como es el trabajo, un mayor deseo, mayor ímpetu sexual, ¿cierto? Más adultos de pronto en cómo eso se compatibiliza con la crianza, ¿cierto? Con la menopausia muchas veces después, con proyectos vitales, cómo se integra esto a la vida, qué rol quieres jugar también, si quieres o no quieres ser mamá, etcétera, pasan a ser importantes. Y ya más avanzado, es un mito que termina Sí. la actividad sexual, Sí. ¿cierto? Pero sí pudiésemos decir que el foco cambia un poco, en el sentido de que es más importante la, el- la intimidad con la pareja, la conexión, es más importante lo afectivo, queremos más seguridad en eso, ya conocemos Claro. en muchos casos hace mucho tiempo a nuestra pareja, entonces pasan a haber complicidades distintas, la necesidad de reconocimiento y de afecto también son parte de la sexualidad y eso está muy presente, el no bloquearlo como si no existiera, como minimizarlo, etcétera. Y bueno, de pronto el tema físico también empieza a afectar un poco más de cosas que hacen más difíciles las relaciones sexuales propiamente tal, por ejemplo. Cambio biológico importante. Cambios biológicos, en lubricación, en físico, en dolores o condiciones que empiezan a aparecer, entonces nuevamente se transforma en multifactorial. Sí, sí. No, qué importante eso que tú describías, lo queríamos ahí como aclarar para que la gente entienda que en realidad nosotros somos seres sexuales, ¿no? Y eso se va modificando, importante eso, ¿no? Ujú. Y ahí se nos cruza con lo que tú decías de terapeuta, que ahí entran las situaciones biológicas, que cada vez hay más herramientas también, entonces eso mantiene como una vida sexual activa, independiente de las condiciones médicas. Estoy pensando en personas con cáncer y otras situaciones de mayor vulnerabilidad, donde claro que se afecta. Sí. Otra pregunta, ¿cuáles son los mayores problemas que afectan la salud sexual? Desde tu casuística, ¿qué es lo que ves así como que nos tiene hackeados? Yo creo que desde mi experiencia lo principal es la ansiedad asociada al rendimiento y a las expectativas, principalmente como en lo personal Ujú. y además la comunicación en pareja. La comunicación, considerando ya una sexualidad con un otro, porque la Claro. sexualidad también es individual, Sí, digamos. por supuesto. Pero cuando hay un vínculo, una relación de pareja con un otro, otro de los factores importantes que afectan es el cómo yo comunico, cómo yo pregunto cosas, cómo hablo del tema. Así como cuesta con los niños, muchas veces también cuesta con la pareja. No está tan normalizado sentarse un día con un café a conversar acerca de qué te gusta, cómo te gusta, etcétera. Exacto. Entonces, lo que yo más he visto en consulta tiene que ver mucho con la comunicación por un lado y por otro lado como con el manejo de las expectativas o las creencias asociadas a lo que debería ser. Esos han sido como los dos focos Los que dos yo más grandes he polos. visto. Sí. ¿Nos da vergüenza decir, oye, sabéis que a mí me gusta de esta manera, o haz esto, o caracterízate de esa manera? ¿Tú crees que todavía tenemos mucha traba en nuestra cabeza para ser capaz de pedirle al otro que haga algo que a mí me provoca placer? Completamente, todavía cuesta mucho. Yo diría que vamos avanzando en un buen camino, pero por ejemplo a mí me pasa harto en consulta que las primeras consultas suelen ser muy interrumpidas en el lenguaje, como Nico, lo que pasa es que cuando yo estoy, porque cuando ella viene y como que no completamos la frase. Claro. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta harto hacer es poner yo las palabras en sesión y decir,
Y no necesariamente la palabra como tan técnica como relación sexual o coito o lo que sea, sino que de repente le digo, ya, pero y están tirando, y cómo, y qué sé yo. Y ahí las personas de a poquito van soltándose un poco más. O cuando me insinúan alguna práctica sexual, le pongo el nombre Claro. y lo verbalizo para que el otro después se pueda agarrar de eso para poder hablarme a mí. Pero normalmente cuesta muchísimo en el lenguaje, sobre todo en las primeras consultas, y cobra mucha relevancia el vínculo con el terapeuta. El que la persona se pueda sentir en confianza y pueda sentir que no va a ser juzgado, que sea lo que sea que vaya a decir ahí, tú lo recibas como informativo, como interesante, como analizable, Claro. y no como desviación o problema o qué sé yo, no satanizar lo que las otras personas vayan a decir. Y eso es muy relativo dependiendo de cada uno. O sea, algunas personas aprendimos que ciertas cosas están bien y otras no, otras aprendieron otras cosas que están Claro. bien y no. Entonces, es muy individual ese trabajo. Pero todavía tenemos así como clúster de lo bueno, lo malo, lo permitido, no lo permitido. Todavía tenemos esos esquemas mentales que nos restringen, Nico. Completamente. Hoy día en la mañana veía una pareja y me decían, yo no sé si está bien esa pregunta. Con eso partieron, así como... Eso es siempre. Es que no sé si está bien sentir, pensar, actuar, imaginar, etcétera, de esta forma. No sé si es bueno o malo. Esas cosas aparecen harto en sesión, y es importante que nos hagamos cargo de eso y podamos notar en el lenguaje esas cosas y poder irlas modificando en el momento, como es. Claro. Se manifiesta, sí, existe, ¿qué hacemos con eso? ¿Te genera o no te genera un malestar? ¿Es bueno o malo para ti, según tus aspectos? No lo categorices como en Exacto. esto dual. Sí. Exactamente, sí. No, qué interesante eso que planteas. Y qué bueno que las parejas, me decías tú, que están asistiendo. Creo que esa dieta, si tú tienes una relación así estable, es súper sano desde ese punto de vista. Súper. Sí. Y además, un factor importante es que de pronto es más fácil con un mediador que traduce, entre comillas, lo que le quiero decir al otro. Si le quiero decir que algo no me gusta tanto, a lo mejor no tengo las palabras tan asertivas, y uno puede ayudar en consulta como, ya, lo que está manifestando esta persona es esto, y no hay un juicio detrás, y no lo pienses como personal, y se va trabajando como de esa forma. Por eso a mí me gustan mucho las consultas de pareja, que es otra de mis áreas favoritas. Área favorita. Sí. Súper, no, queda muy claro, muy claro. Ahora te voy a preguntar en relación a algunas problemáticas. ¿Existen algunas banderas rojas, así como algo que uno puede identificar que podría marcar una afectación en la salud sexual, que tú dijeras, sabes qué, mira, esto está pasando, yo les recomiendo que se acerquen donde estoy yo, que después vamos a ver tus datos, porque algo puede ser? Porque una mala salud sexual, ¿en qué puede terminar? En diversas cosas, dependiendo si es en el área física, en el área psicológica, y ya más en mi área puede terminar en rupturas de pareja o conductas de riesgo, o una serie de factores. Ya son varias las aristas que Sí. podemos tener ahí. Sí, exactamente. Yo diría que las banderas rojas todas se pudiesen resumir en una sola palabra, que es malestar. Si aparece algo que te provoca un malestar, ya sea físico, psicológico, relacional, algo que hace ruido, que no te permite tanto disfrute o tanto como disfrutar la experiencia de la sexualidad, ya sea físico, como por ejemplo, no sé, desde lo más evidente como heridas o cosas por el Claro. estilo, lo más afectivo, como, pucha, no estoy sintiendo tanta atracción por mi pareja, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con el deseo aquí? Claro. En lo relacional, no puedo comunicarle a mi pareja cuando no quiero, por ejemplo, y lo hago igual. ¿Qué pasa con lo contextual también? O sea, pucha, los dos tenemos muchas ganas, pero vivimos en una casa donde hay 10 personas más, ¿cómo lo hacemos, cierto? Todas las aristas posibles son trabajables, en tanto a ti te generan un malestar, a la persona. Porque uno pudiese pensar, yo he trabajado con parejas, por ejemplo, que no tienen actividad sexual, y que está bien para ambos, Claro. y perfecto, y ahí no hay un problema de salud sexual. No.
porque es algo que no le genera malestar a ninguno. Una decisión consensuada, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, yo lo definiría como en general como un malestar asociado a cualquiera de estos factores que hablamos de la sexualidad. Mira, tenemos otro invitado que hablábamos también en relación a esta del el sentir placer, como que está mal visto, así como estas conductas hedónicas de que me siento bien, como que me hace ruido a las personas, no sé por qué, ¿ya? Y la actividad sexual evidentemente es una actividad más placentera, que gatilla un montón de neurotransmisores, Ujú. pero como que la gente de repente dice, no, esto como que no puede ser, ¿ya? Es como una sensación, lo hemos conversado en otros psicólogos también en relación a ese mismo tema. Y además hay un riesgo importante de género ahí, Sí, sí, de, muchísimo. de cuánto está permitido para el hombre sentir placer, Uf, cuánto está sí. permitido para la mujer sentir placer. Hay miles de factores ahí asociados. Sí, y tú planteaste una problemática. ¿Tú ves que el factor socioeconómico, vivo con 10 personas más versus vivo en una casa que es una parcela y en realidad me puedo ir para allá a la punta del cerro, nadie me va a ver ya, o puedo estar tranquila? Ujú. ¿Eso incide, el factor socioeconómico es un factor de riesgo, Nico? Sí, sí es un factor de riesgo y considerando distintas cosas como por ejemplo los hacinamientos, el acceso a la salud, el acceso a métodos de regulación, perdón, de protección, Protección. anticonceptivos, el acceso a una salud reproductiva en general, Sí. a educación al respecto también. em, Todas las brechas que suelen haber en distintos aspectos cuando incide lo socioeconómico se repitan también en la sexualidad. Mm. También hay más riesgo, si bien los problemas son transversales en Sí. general, hay cosas que se pueden atribuir directamente al factor socioeconómico. Si yo tengo todas las ganas de cuidarme, pero no tengo plata para comprar preservativos, por ejemplo, es un tema. Sí, por supuesto. Si bien los podemos encontrar en muchas partes y los reparten, bueno, hemos visto incluso que no siempre es la mejor calidad, No, no. ¿cierto? Han Y pasado unos percances con eso, sí. exactamente. Y además, ¿cuánto acceso tengo a eso también? A ir a un consultorio, por ejemplo, en lugares rurales donde no hay tanto eh, establecimiento. Sí, bueno, hay tanto acceso. Sí. Exacto, exacto. Entonces yo diría que sí, todavía incide muchísimo. Sí, no. Y te lo quería preguntar, porque siempre hemos visto esos factores, entonces ahí que era como importante. Mm. Te hago una pregunta, ya que una pregunta que además está con todo este tema de las redes sociales, Mm. la pornografía, las redes sociales, ya, plataformas de contenido, ya. ¿De qué manera han afectado a la salud sexual? Porque claro, sale un tipo ya con un pene de 40 centímetros, una chiquilla con unas pechugas que parecen dos pelotas, entonces yo tengo que ser igual a él, yo tengo que ser igual a ella, tengo que tener esta performance que él muestra. Mm. ¿Ya? Y muchos de los chiquillos creen que en realidad están haciendo una película en vez de teniendo un vínculo que es, como tú decías, afectivo, que es beneficioso, que es sano. Entonces, ¿cómo eso nos está hackeando nuestra salud sexual, Nico? Yo diría que mi opinión es un poco polémica en ese sentido, Dale, dale. porque yo considero que efectivamente ha impactado, pero ha tenido un impacto positivo y negativo. Ha tenido un impacto positivo en cuanto a mayor disponibilidad de información, Sí, mayor acceso a consultar, em, exposición a mayor diversidad. Ahora puedo ver que otras personas hacen lo que a mí me causaba como curiosidad, por ejemplo, y puedo tener más acceso también a conocer personas, a tener vínculos con ellos, em, y a mucho contenido de educación corporal, por sí, ejemplo, sí. como, como biológicamente hablando, etcétera. Y por supuesto que también ha tenido un impacto negativo en cuanto a como una sexualidad vista como de una forma específica, por ejemplo, cómo es correcto que ocurra y cómo no, las expectativas, Sí, las comparaciones, sí. muchas veces, ¿cierto? La banalización de algunos vínculos, ya, si puedo acceder a esto con mucha facilidad, entonces no me importa quién está al otro lado, no me importa quién es la otra persona. Así como hay acceso a la información, también hay acceso a información muy errada también, Sí. ¿cierto? A muchas personas dando opiniones desde el desconocimiento, desde los prejuicios, desde la discriminación directamente en muchos casos.
Y entonces, siempre digo, raya para la suma, ha habido un impacto tanto positivo como negativo. Yo creo que las plataformas, la pornografía, la información en general respecto de la sexualidad, depende mucho más el cómo lo utilices que el que exista o no exista, Entiendo, ¿cierto? te entiendo. Que exista es muy beneficioso. La pornografía visibilizó muchas cosas Sí, sí, que antes no se hablaban, no se mostraban. Y claro, podemos pensar en las comparaciones y todo, pero también podemos pensar en que puso ciertos temas sobre la mesa sí. que no se hablaban antes. Entonces, mi opinión particular es que ha tenido un impacto tanto positivo como negativo. Claro, va a depender de cómo Sí. cómo te llegue y lo que quieres hacer con él. Ujú, Sí, ujú. no, totalmente de acuerdo. Me gustó esa visión dual, la de no demonizar, ¿ya? Porque claro, esto es horrible, no tiene por qué serlo, depende de cómo lo vas manejando desde ese punto de vista. Exacto, y si lo pensamos, por ejemplo, muchas interacciones en pareja em, pueden ser apoyadas por pornografía, por Por supuesto, ejemplo, puede transformarse en una actividad de pareja, sí, puede transformarse en una forma también de mostrar algo que me gustaría a mi pareja sin tener que verbalizarlo, ¿cierto? No, mira, vi esto, míralo aquí, ¿te tinca? ¿No te tinca? sí, Entonces, es una herramienta positiva en muchísimos aspectos, depende en particular de cómo nosotros decidamos utilizar esa herramienta. Como la mayoría de las herramientas que sí. finalmente aparecen, es como el cómo la utilizas. Mm. Y en el tema de la prostitución, ¿cómo ves ese proceso? Porque también es algo que está como oculto, no oculto, porque hay prostitución masculina y femenina y de todo, ¿ya? ¿Cómo ves eso? ¿Impacta también en la salud sexual de las personas? Yo creo que sí, Ujú. en cuanto más que nada a los riesgos asociados, diría yo. Y riesgos no solamente en lo físico, sino que en lo emocional, en lo psicológico. Las personas que ejercen prostitución, no todas obviamente, Sí. pero una gran mayoría, no están ahí porque lo hayan No, decidido, no, ¿cierto? no. Muchas sí, pero, Mm, pero en la mayoría no. Y eso implica entonces traumas, implica dificultades específicas para esas personas, como malentendidos emocionales sí, también, mucho sufrimiento detrás y bueno, para qué decir todo el aspecto biológico de la transmisión sexual de sí, muchas por condiciones, de supuesto. muchas enfermedades, em, la existencia de una especie de permiso para ejercer eh, ciertas acciones sin consentimiento, y no diría violencia propiamente tal porque nuevamente depende del consentimiento, Por supuesto. pero sí el consentimiento es un tema importante. Muchas veces sentimos que porque estamos pagando un servicio tenemos ciertos poderes que no están necesariamente adquiridos por eso. Entonces, creo que sí es riesgoso en varios aspectos, tanto para las personas que lo ejercen como para las personas que consumen también. Exacto, sí, sí. Otra pregunta, Nico, ¿ya? ¿Qué ocurre con la salud sexual en las personas con discapacidad y neurodivergencia? Mm, Porque también es otro gran mito de que, claro, tú tienes esta condición, entonces, mm, ¿ya? mm. Esto tenemos que cerrar la puerta, o tienes una persona neurodivergente, entonces vas a ser como un niño toda tu vida, ¿ya? Y uno tiene que luchar bastante ahí con varias resistencias de la gente que no logra entender eso, o no tenemos como alguien que, no sé, yo quedé tetrapléjico o parapléjico, pero no significa que no puedo llevar una vida sexual, no puedo tener pareja, Ujú, pues me tienen que enseñar a hacer todo ese proceso y es ujú. como también algo oculto. Sí, cuando entendemos la sexualidad como multifactorial, es un poco más fácil pensarlo porque eh, la neurodivergencia, por ejemplo, la discapacidad, no afectan todos los ámbitos de la sexualidad, Exacto. ¿cierto? Cuando pensamos en una discapacidad física, por ejemplo, estamos hablando solamente del factor físico y pudiésemos trabajar en todos los otros aspectos asociados. Em, Hay distintas herramientas médicas en la actualidad que se pueden utilizar. Hay distintas formas de erotizar también Sí, otras partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, y cuando vamos a lo psicológico, por ejemplo, no sé, pensando en una persona con trastorno por déficit atencional, que es una neurodivergencia, sí, ¿cierto?
factores como la atención son importantes de repente en qué estáis pensando cuando estás ahí, Sí, cuánto eso afecta tu bienestar en la relación sexual. Em, si estamos pensando, por ejemplo, en una persona del espectro autista, puede haber un tema de sensibilidad, sí, por ¿cierto? su Como modulación sensorial. de dificultades en la interpretación de señales, por Mm, ejemplo, ¿cierto? De dificultades a lo mejor en transmitir lo que yo quiero, en expresar lo que yo quiero, quizá un lenguaje un poco más concreto y acotado. Entonces, en general es importante individualizar eso en cuanto a cuál es la problemática que le está afectando a esa persona específicamente. Tratar de sacar los mitos asociados como la hipersexualización o la sí, sí, hiposexualización, sí, por ejemplo, en sí, algunos casos, pero también considerando ciertas cosas que pudiesen ser riesgosas, como por ejemplo la vulnerabilidad mayor de las personas con discapacidad, por ejemplo, a situaciones de abuso, de sí, control, de coerción, em, la vulnerabilidad en cuanto a, por ejemplo, sobreprotección de las personas que los rodean, como de que no es que él tiene tal condición, entonces él no, nunca va a tener polola, claro. porque no sé qué. Lo discapacitan aún más, pues sí, sí, Exactamente, lo sobreprotegen sí, y le restan toda la posibilidad de desarrollo que la persona tenga, em, porque le ponen un freno específico, no sí. esperan a llegar a ver cuál es ese freno, lo Mm, frenan antes. sí. Y lo eh, anulan, no y lo solamente lo anulan, anulan. y lo anulan antes. Y además, considerar que todos esos factores están también cruzados con una necesidad de afecto y de conexión que se mantiene en cualquiera de esas condiciones. Sí, Entonces, eh, hay que tratar de quitarse un poco esos prejuicios y como tener la posibilidad de acceder a conocer cuáles son las necesidades de la persona específicamente, de tu familiar, de tu hijo, de tu hermano, qué sé yo, qué quiere relacionarse con alguien, de qué forma, escuchar cuáles son las necesidades y también poder prestar ayuda en cuanto al acceso a tratamientos, etcétera. sí, sí. No, eso es importante desde esa mirada. Yo te lo preguntaba porque en realidad es una gran lucha que uno tiene en las discapacidades, ¿no? No sé, pues uno va a un centro y en realidad se preocupan de que esté bien vestido, higienizado, que coma, pero se le olvida que está esta otra variable Ujú. y como que no existieran en lo que dices tú, están totalmente anulados, no la consideran dentro de la salud general. Mm. O sea, Y muchas veces lo infantilizan. En los hogares, por totalmente. ejemplo, de adultos mayores, como, ay, el abuelito se enamoró de la abuelita, qué tierno, y se mandan cartitas y no sé qué. Y hay otros aspectos Sí, asociados que tienen que ver con la adultez y la madurez propia de esas personas, que también son importantes y sí, que vale la pena visibilizar. eh, pero más allá de porque haya que hacerlo sí o sí, a mí me gusta pensar en conocer esas cosas desde la curiosidad. ¿Cómo mm, es la sexualidad de esa persona? ¿Qué es lo que necesita esa persona? Y desde ahí poder entender cuáles van a ser sus dificultades y cómo va a necesitar el apoyo. Pero primero querer conocer genuinamente cómo es y no ponerle el freno específico o la barrera específica de hasta dónde tiene que llegar a ser, sino que cómo es. mm. Creo que es un gran mensaje el que acabas de decir, a eso, el poder escucharlos, ¿no? Yo creo que ahí estamos muy al debe de saber qué es lo que ellos necesitan, Mm, ¿no? Por este concepto de salud sexual, mm, ¿no? Y nosotros le ponemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros prejuicios y determinamos que eso es lo que ellos deberían tener, mm, ¿ya? mm, Sin ni siquiera darnos el pie para decir, bueno, ¿y tú qué necesitas? mm, ¿No? Qué bonito mensaje ese, ¿ya? mm. Ojalá y la gente lo recoja, porque es importante dentro de su espacio, una pelea que hay que dar, creo yo, ¿no? Y te hago una última pregunta, Nico. ¿Qué recomendaciones les daríamos a las personas, así como a la persona en la calle, después de haberte escuchado, para mantener una buena salud sexual? ¿Qué crees tú, así como que, por favor, esto? ¿Cuál sería tu mensaje? Mm. ¿Ah? Quizá retomar el mismo concepto de curiosidad Ujú, para sí mismos, como tener la curiosidad de entender cómo funcionan ellos, cómo sienten, cómo se relacionan, qué necesitan, mm, cuáles son las cosas importantes para ellos específicamente, para poder así aceptarlas adecuadamente y poder trabajar para conseguirlas.
porque muchas veces nos estamos midiendo con el parámetro de otros, con las expectativas de otros, y cuando nos sentamos a descubrir cómo funcionamos, muchas veces es más fácil buscar lo que necesitamos. O sea, si yo no sé qué es importante para mí, si no sé cómo experimento el placer, qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que yo pienso de las diferentes situaciones en torno a la sexualidad, difícilmente voy a poder entender qué quiero y trabajar para conseguirlo. ¿Sí? Voy a estarme midiendo por parámetros de otros. A mí me gusta mucho el hablar desde la aceptación de uno mismo. Es como, ¿quién dijo que como tú funcionas está mal? Y si nos sacamos ese tabú y ese prejuicio de la cabeza, entonces conozcámonos, veamos cómo funciono. No cómo debería funcionar, sino que cómo yo funciono y cuán compatible puede ser eso o no con otra persona, con alguna situación específica. ¿Qué necesito yo en particular para sentirme seguro, a salvo en ese espacio, para disfrutarlo, para hacerlo una experiencia realmente placentera? ¿Y somos capaces de tener esa autoconciencia de escucharnos? ¿O también estamos ahí como un poquito restringidos? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que ves tú ahí, Nico? Que tienes que hacer como ese, mira, haz este insight, reconéctate, ve lo que te gusta. ¿Ese es un proceso largo? Es un proceso bastante largo y bastante intenso porque está muy permeado por los tabúes, por las expectativas, por lo que debería ser. Entonces es como una intervención constante que hay que estar haciendo, como es que debería tal cosa, ya, pero ¿cómo es? O es que me pasa que yo no duro tanto tiempo, ya, ¿cuánto duras? Yo no me gusta esto, ok, que sí te gusta, como estar llevándolo a sí mismo constantemente para poder tratar de narrar su experiencia sexual desde sus propios parámetros y no desde conceptos sociales compartidos, digamos. Claro. ¿Sí? No, creo que queda muy claro. Bueno, solo agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por la claridad que nos diste. ¿Ya? Gracias. Es un gran capítulo que esperamos que la gente lo recopile, lo tome, lo vea. ¿Ya? Así que solamente darte las gracias por ese proceso. Van a salir tus redes sociales para que te ubiquen también ahí. Además nos tienen una sorpresa. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, yo trabajo particularmente online. Esa es mi forma de trabajar en este momento. Atiendo adultos, parejas. Y me pueden contactar a través del número que está apareciendo, ¿cierto? Más 569-815-67608. O me pueden buscar en Instagram, @ps.nicoldavadí, o un mail, ps.nicoldavadí@gmail.com. Ahí estoy disponible no solo para agendar sesiones, sino que también si alguien que esté viendo este capítulo tiene alguna pregunta, alguna duda, puedo contestar también por ahí. Y bueno, la sorpresa que decía Rodrigo. Sí, es una gran sorpresa. Me gustaría, entre las personas que comenten y compartan este contenido, poder regalar 2 asesorías. No porque sea como quizá un tremendo regalo, sino que porque muchas veces necesitamos como esta oportunidad, el puntapié inicial para hacer estas preguntas, para poner los temas sobre la mesa. Muchas veces tenemos dudas de cosas y no se da el espacio en lo social para preguntar. Así que me gustaría regalar estas 2 asesorías para quienes compartan y comenten este contenido. No, muchas gracias por eso, Nico. En realidad te pasaste, yo sé que es un tema bien complejo, ¿ya? Así que te agradezco y espero que la gente también agradezca este súper regalo que le estás dando, ¿ya? No es un pequeño regalo, es un súper regalo. Así que les vamos a comentar ahí en las redes, ahí aparecen acuérdense para que se puedan suscribir, ¿m? Y para que nos puedan seguir, porque les vamos a dar cuáles son las claves para que puedan ganar este súper premio que nos deja Nico, ¿ya? Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, espero que te hayas sentido cómoda. Muy Y cómoda. solo agradecernos además por este regalo que nos trajiste. Gracias a ti por la oportunidad, Rodrigo. Nos vemos entonces la próxima.
Súper. Qué bonito capítulo.